Dios os bendiga mucho, soy vuestro hermano José de Soli Deo Gloria. Y en esta mañana me gustaría analizar un texto que se ha sacado completamente de su contexto, lo han convertido en un pretexto para utilizarlo para lo que no se debe utilizar y que diga lo que realmente el versículo no dice. Antes de ponerme a analizarlo, porque me las veo venir y evitar polémicas, voy a dejar claro que soy arminiano clásico y yo sí que creo, repito, sí que creo que la salvación se puede perder por apostasía. No por otra cosa, pero creo que por apostasía se puede perder, ¿de acuerdo? Y el texto que vamos a analizar es Filipenses 2:12, donde la mayoría de la gente, cuando habla de ese versículo, lo utiliza para defender que la salvación se puede perder, y lo suelen mencionar de esta manera: cuidar vuestra salvación con temor y temblor. ¿Pero realmente la Biblia dice eso? Vamos a verlo. Pues bueno, vamos a leer el texto. Yo voy a utilizar la BTX cuarta edición y vamos a ver lo primero el contexto, ¿de acuerdo? Porque ya nos va a arrojar muchísima luz. Dice: por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad, o sea, donde se suele decir ese cuidar, que no sé de dónde lo han sacado, la BTX dice: alistad vuestra salvación con temor y temblor. Lo primero que vemos en el contexto es que el apóstol Pablo está hablando de la obediencia de los filipenses. El contexto no es la salvación, sino la obediencia, ¿de acuerdo? Por tanto, amados míos, como siempre, obedecisteis. Y vamos a la palabra clave, ¿de acuerdo? Que es ese aquí, alistad, comúnmente se dice ese cuidar, que en griego, en los manuscritos más antiguos, aparece esta palabra: katergatsomai, ¿de acuerdo? Esta es la palabra griega que suele aparecer en los manuscritos más antiguos y literalmente se puede traducir como trabajar. Trabajar. Luego, lo que Pablo estaría diciendo en un contexto de obediencia es que los filipenses debían seguir trabajando en su salvación como seguían trabajando. Y además en el versículo 13 nos dice: porque Dios, según su designio, es el que está energizando en vosotros, dice, no solo el querer, sino también el energizado hacer. Luego, como hemos podido ver, ni el contexto del texto está hablando de poder perder o no perder la salvación, sino que habla de la obediencia, y no aparece esa famosa palabra cuidar o guardar, sino que más bien es la palabra trabajar. Otras versiones han traducido muy bien al poner también la palabra ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Luego, el contexto de lo que Pablo está diciendo es que debemos ocuparnos en la santidad que día a día implica haber sido salvados por Dios. Por eso en el versículo 14 sigue diciendo: haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, haciendo firmemente la palabra de vida, para gloria mía en el día de Cristo. Repito, ese ocupaos o trabajad en vuestra salvación con temor y temblor no habla de que de hacer o no hacer algo vamos a perder nuestra salvación, sino que habla de que debemos trabajar y ocuparnos en la santificación que implica día a día haber sido salvados por gracia. Hay una frase que me gusta mucho y es: no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Debemos ocuparnos día a día en esas buenas obras que implica nuestra salvación. Hay muchísimos textos, hay algunos textos con los que podemos demostrar que la salvación se puede perder por apostasía, pero este no es uno de ellos. No podemos sacar un texto de su contexto para defender aquello que creemos, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido y que Dios os bendiga mucho.